Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Dios me quiere bien. Este pasaje, esta frase está inspirada en el libro de Romanos capítulo 9, verso 1 al 33. Dios me quiere bien. Se ha calculado que en la Biblia hay más de 6,000 promesas. Más de 6,000 promesas. Hay promesas de tipos diferentes y para cualquier necesidad de nuestra vida. Hay promesas de éxito, hay promesas de bienestar, hay promesas de confianza, hay promesas de salud, hay promesas de restauración, hay promesas para fortaleza, hay promesas para sabiduría. Para cualquier aspecto de nuestra vida hay una promesa de Dios. Tal vez en este punto de tu vida no sea lo que has anhelado ser o tener, ya sea en tu familia, ya sea en tu ministerio, en tu matrimonio, en tus finanzas. Tal vez en este punto de tu vida, algún aspecto de tu vida no es lo que anhela profundamente tu corazón. Y eso suele ser bastante avasallador a nuestra alma. Porque cuando no vemos materializado o cuando no vemos en nuestra vida, en un aspecto de ella, bien o bienestar, pues puede pasar de que nos conformemos o nos amoldemos o aceptemos que la vida es así, que nacimos para sufrir. Hay que sufrir para merecer y cositas así. Pero es allí donde, para los que están en Cristo, conocer las promesas de Dios nos inspira a esperar siempre algo mejor y más excelente en Cristo. Por eso cuando tú tienes un mal día o estás atravesando una mala circunstancia, no te permitas conformarte, decir así es la vida, así me tocó. Porque cuando uno conoce las promesas de Dios, uno se da cuenta que esa no es la voluntad de Dios. Por eso el título, Dios me quiere bien. O sea, en dos sentidos, Dios me quiere bien porque Dios tiene una buena disposición hacia mí. Pero también en otro sentido, Dios me quiere bien, o sea, que la experiencia de mi vida sea de paz, de gozo, alegría y felicidad. Dios me quiere bien. Ahora, ¿para qué Dios hizo las promesas? ¿Por qué encontramos tantas y tantas promesas en la palabra de Dios? Por una razón. Dios ha hecho muchas promesas para que aprendas a confiar en Él. Dios hizo promesas, se ha comprometido con hacer algo en tu vida, porque Él quiere que tú aprendas a confiar y a depender absolutamente de Él. Mira, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de 450 años en Egipto, el plan de Dios era llevarlo a la tierra de Canaán y ahí establecerlos. Y
por la incredulidad y la dureza del corazón del pueblo de Israel, ese plan se atrasó 40 años. El pueblo de Israel, en lugar de ser dócil, confiar y creer en lo que Dios había dicho, ellos dudaron y fueron incrédulos a la palabra de Dios, incrédulos a las promesas de Dios. Y Dios dijo, por la dureza de tu corazón, no era la voluntad de Dios, por supuesto, dice, hasta que muera el último en esta generación, mi pueblo va a poder entrar a la tierra prometida. Y así yo poder cumplir mi promesa. Pero miren, a pesar de la dureza del corazón de Dios, mire, Dios ama a su pueblo. A pesar de que el pueblo de Israel fue infiel, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios no puede negarse a sí mismo. El pueblo de Israel le falló a Dios, dudó de Dios, fue incrédulo, Dios fue grosero con Dios, pecaron contra Dios, pero Dios dijo, yo los amo, no los voy a abandonar. Dice que, imagínese usted, en el desierto no hay suficiente alimentos, no hay suficiente agua, no, por no decir no hay, ¿verdad? En el desierto. Pero Dios le dijo, yo voy a ser su proveedor. Yo les voy a dar lo que necesiten. Necesitan comida, se los voy a dar. Dice la palabra de Dios que Dios dijo a su pueblo, les voy a mandar comida diariamente. Y Dios les mandó el maná. Nadie sabe a ciencia cierta qué es eso. Pero en lo personal creo, y es una convicción personal, que me imagino que el maná era una especie de algo así como el bolillo. Dios le dijo a su pueblo, diariamente vas a recoger en la mañana el maná, la comida que necesitas para el día a día. Y así era, así fue. Todas las mañanas caía maná del cielo. Esa comida era especial, ¿no, hombre? Todas las proteínas, las vitaminas, los minerales que el cuerpo necesita diariamente estaban concentrados en ese alimento. No tenían que buscar nada más. Ahora yo pienso que era la comida más balanceada que el pueblo de Israel pudo haber comido, ¿verdad? Diario el pueblo de Israel se levantaba y sabía que Dios cumple lo que promete y salía y tomaba lo que necesitaban para comer el día a día, el desayuno, la comida y la cena. Ahora, si alguien se quería pasar de listo o pensaba que era ser más inteligente que Dios y decía, ay, qué flojera levantarme diario a recoger el maná. Dice, voy a almacenar para 2 días. Dice la palabra de Dios, le dijo muy claramente Dios a su pueblo, si ustedes almacenan, dice, para varios días, dice, ese maná se va a echar a perder. Y así era, más de uno probó, comían lo del día y a la mañana siguiente ya estaba aquello engusanado. ¿Por qué Dios hizo eso? Para que su pueblo siempre estuviera dependiente de Él. El pueblo nada más tenía que creer que Dios cumple lo que promete. Ellos no se preocupaban de decir, bueno, a ver si mañana cae maná, ¿verdad? A ver si comemos mañana. No, ellos estaban con la certeza de que Dios cumple su palabra y cada mañana ellos se levantaban con esa expectativa de la provisión. Dios ha hecho promesas porque te quiere bien.
Y te quiere también, que ya lo ha demostrado. En este capítulo 9 del libro de Romanos vamos a entender algo que se le llama el plan redentor de Dios. Mire, como todo buen constructor, Dios tiene un plan. ¿Qué es lo que hace un contratista cuando un cliente le pide sus servicios? Bueno, el contratista ve el tipo de trabajo y selecciona o escoge a las personas idóneas para sacar el trabajo. El arquitecto, el dibujante, los albañiles, el arquitecto o el ingeniero. Busca a las personas que vayan a desempeñar el trabajo de manera correcta. El contratista no dice, bueno, el que se encarga, le voy a pedir al albañil que diseñe la casa, ¿verdad? O calcule los cimientos, no, ¿verdad? Contrata al ingeniero o contrata al arquitecto y hace el diseño y hace la estructura que soporte la edificación. Bueno, también el contratista hace un cronograma o una proyección de lo que se va a hacer día a día o semana a semana y dice, para tal fecha termino el trabajo. Bueno, con toda esta cuidadosa planificación y cooperación de todas las partes, el proyecto tiene éxito. Ahora, estaríamos cometiendo un grave error, un terrible error, pensar que Dios se hubiera metido en un plan sin haberlo primero previsto o calculado, sin haber hecho una proyección. Por supuesto que el plan de Dios es mucho más importante y más significativo que lo que hace un contratista. Por supuesto, el plan de Dios es mucho más significativo, más importante y con un eco para la eternidad. Ahora, debemos de entender que Dios quiere salvar a todas las personas de sus pecados y traerlos a sí mismo. Ahora, ¿cuál es el propósito final del plan de Dios? Dios tiene un plan y tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, el plan de redención, el plan de Dios es crear un pueblo de toda tribu, de toda nación, para que more y disfrute su presencia. Ese es el plan. El propósito de todo el plan de Dios, que comenzó, ¿sabe cuándo comenzó? Desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Ahí comienza el plan redentor de Dios. Se empieza a ejecutar el plan redentor de Dios. Y todos estos años, Dios ha ido cumpliendo su plan. Como el contratista, Dios buscó a las personas idóneas para que llevaran a cabo y adelantaran o abonaran o contribuyeran a cumplir el plan de Dios. Por ejemplo, la iglesia, tú y yo, estamos cumpliendo parte de ese plan de Dios. Ahora, es importante que nunca olvidemos el propósito del plan. La voluntad de Dios es crear un pueblo de cada tribu, cada nación, para que more y disfrute de su presencia para siempre. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 23, versos 3 y 4. Apocalipsis 3, verso 21, versos 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo. Se está refiriendo a el hogar donde vive Dios con su pueblo. El tabernáculo se refiere al lugar donde vamos a morar con Él. Dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora. Él mora, o Él vivirá, Él morará o vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará o será con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, este pasaje de Apocalipsis capítulo 21 versos 3 y 4 revela ese propósito final del plan de Dios. Yo quiero que mi pueblo disfrute mi presencia por la eternidad. Y la palabra de Dios dice que su presencia es plenitud de gozo y de paz. Por eso dice, ya no habrá más llanto. O sea, ya no habrá nada que nos aflija o nos entristezca. Nada. Ahora, el plan de redención debemos de verlo como un plan o un acto asombroso de la gracia de Dios por ti. Ahora, ¿qué es el plan de redención? Ya les dije cuál es el propósito, pero ¿qué es el plan de redención? Bueno, es el medio por la cual tú y yo somos justificados o declarados inocentes, declarados dignos y declarados justos. Ese es el plan de redención. Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces el plan de redención es el medio por el cual Dios nos declara inocentes, justos, puros, dignos y aceptos. Ahora, Dios por su gracia abundante nos aprueba. Dios por su gracia abundante nos ama, nos ha purificado, nos ha santificado para sí. Cristo ha hecho lo necesario en la cruz del Calvario para liberarnos de todo yugo de esclavitud, de todo aquello que nos limita, nos entristece. Dios nos ha liberado de todo eso. ¿A quién de ustedes les gustaría estar comiendo en un restaurante, en su restaurante favorito? Y de pronto usted está comiendo y de pronto escuchar a la voz de alguien que dice, oigan, pidan lo que quieran, yo pago. ¿A quién le gustaría estar en un restaurante y alguien diga eso? Oigan, coman lo que quieran, que ya está pagado lo que pidan. Hombre, está para llevar, ¿verdad? Pero miren, aunque la comida puede ser gratis para nosotros, alguien tiene que pagarla. A alguien le costó. Todas las bendiciones de Dios, todas las promesas de Dios, el amor de Dios, la redención, la vida eterna, la salvación, la salud, la prosperidad, el perdón, todas las bendiciones de Dios son gratis para ti y para mí. Todas. Tú no tienes que pagar nada. Aunque es gratis para ti y para mí, tuvo un gran precio. Dios tuvo que pagar un gran precio. Para Dios no fue gratis. La Biblia revela, mira, la palabra de Dios, cuando uno lee la palabra de Dios, ahí uno encuentra y nos da conocimiento de los intrincados detalles de todo lo que Dios tuvo que pasar por ti y por mí para redimirnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna, para darnos una vida abundante, para hacernos feliz. Allí en la palabra de Dios encontramos todo lo que Dios tuvo que planear. Todo lo que Dios tuvo que pensar para que tú estés bien. Tú estés bien. Y lo hizo, ¿sabes por qué? Porque te quiere bien. Ahora,
Si tú no crees que el plan de redención lo hizo por ti, entonces pregúntate, o te pregunto, mejor dicho, entonces, ¿para quién lo hizo? ¿Qué me está queriendo decir, pastor? Bueno, que muchas veces nosotros somos, o muchos creyentes, o muchos cristianos son incrédulos a la gracia de Dios. No creen en la gracia de Dios. No, les cuesta mucho trabajo asimilar que todo este plan tan complejo, el plan de redención de Dios, lo hizo por ti. Ahora, cuando creemos, escuche bien, cuando creemos que lo hizo por todos, porque así solemos responder, ¿verdad? Cristo hizo este plan para todos. Cristo nos bendijo a todos. Cristo nos perdonó a todos. Cristo murió por todos. Ahora, si tú te expresas de esa manera, déjame decirte una cosa. Eso evidencia que no estás cerca de Dios. Cuando tú razonas en términos de todos, o de el grupo, o de en conjunto, significa que no estás teniendo una relación cercana con Dios. Es que el plan de Dios es por todos, pero ¿por qué te cuesta trabajo decir, es que Dios, el plan de Dios lo realizó por mí? ¿Por qué decimos por todos? Ahora, mira, ahora con el COVID-19, se pusieron de moda las plataformas como Skype o Zoom, ¿verdad? Esas plataformas hacen posibles reuniones grupales, ¿verdad? A distancia. Y muchos cristianos así están. Quieren reunirse con Dios a distancia, o se reúnen con Dios a distancia. Piensan que todo el mundo se tiene que conectar, ¿verdad? Y ahí estás tú dentro de la bola. Por eso es tan importante conocer la gracia de Dios, porque la gracia de Dios te acerca más a Él. Cuando Dios te habla, escuche bien, cuando Dios te habla no lo hace, a ver, Abel, ¿ya te conectaste conmigo? A ver, sí, ya me conecté. A ver, Damián, a ver, espérame, déjame ver si ya se conectó también Damián, Rubén, Ceci, la pastora. Te voy a decir algo a ti, pero necesito que se conecten todos. No, cuando Dios te va a decir algo a ti, te lo dice personalmente. Cuando Dios te busca personalmente. Cuando Dios tiene algo que comunicarte a ti importante, lo hace de forma personal, no grupal. ¿Y por qué tú piensas que Dios hace todo de forma grupal? Es que Dios nos ama a todos. ¿Por qué no dice Dios me ama a mí? Es que Dios perdonó todo. ¿Por qué no dice mejor? Porque Dios me perdonó a mí. Es que murió Cristo en la cruz por todos. ¿Y por qué mejor no dice Dios murió por mí? Hay uno de los pasajes más interesantes en el ministerio de Jesús, sucedió en Juan capítulo 11, versos 41-42, cuando resucitó a Lázaro. 4 días después Jesús va a la tumba de Lázaro. Jesús esperó que muriera Lázaro. ¿Cómo ven? Y 4 días después, allí va Jesús a la tumba de Lázaro. Pero lo que me impresiona no es pues sí es algo impresionante, la resurrección después de 4 días. Pero el punto donde le quiero llevar es precisamente esta idea de entender
o relacionarnos a Dios de forma personal, individual, pensar lo que Dios hizo por mí y relacionarme a Dios, con Dios así, de esa manera. Jesús en la tumba de Lázaro, leemos ahí en Juan capítulo 11, versos 41 y 42, dice que cuando estaba frente a la tumba, dice, entonces Jesús ordenó que quitaran la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. No dijo gracias por habernos oído. ¿Cuántos han orado así? Señor, gracias por habernos oído. Gracias porque nos escuchas. No, Jesús dice, gracias por haberme oído. Yo sabía, no dice, sabíamos. No, yo sé. No dijo sabemos, que siempre me oyes, no nos oyes. Han orado así a veces, Señor, gracias porque nos oyes, gracias porque nos escuchas. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú tú me has enviado a mí. ¿Quieres ir más cercano a Dios? Entonces, valora en tu mente el plan de redención. Valora en tu mente la gracia de Dios. Eso te va a dar una mejor comprensión de Dios y de su gracia incondicional por ti. Nunca te permitas, escucha bien, amada iglesia, nunca te permitas ver el plan de Dios o todo lo que Dios hizo como un evento histórico. Nunca te permitas ver todo el sacrificio en la cruz del Calvario como algo común. Por eso tomamos la Santa Comunión. La Santa Comunión, cuando Pablo dice que lo toman de manera indigna, es precisamente reprendiendo la actitud de verlo como algo común, como algo tradicional. ¡Ay, lo tenemos que hacer! No. No te permitas ver la cruz del Calvario como algo común, como algo histórico, como algo que pasó. No permitas que en tu mente sea algo común, que el plan de Dios para ti es algo que tuvo que suceder. No, mira, cuando tú piensas en el plan de Dios, eso debe de causarte una conmoción en tu mente, debe de causarte asombro. Cuando tú piensas, Dios hizo esto por mí. Cuando murió en la cruz, no, tú debes de pensar, Dios estaba pensando en mí, sabía mi nombre. Y aguantó todo por mí. Soportó todo por mí. Comienza a sacar de tu vocabulario, es que murió por todo, lo hizo por todo. No. Y el núcleo precisamente de Romanos capítulo 9 es eso, impresionarnos para ver cómo Dios en completa libertad preparó el evangelio por medio de sus promesas, pensando en cada uno de nosotros. Este pasaje muestra a Dios como el contratista que les decía al inicio, como aquel que administra, supervisa y controla su propio plan. Ahora, hay una doctrina que está muy de moda hoy en día que le llama la doctrina reformada o la iglesia reformada. Esta corriente enseña que Dios ha predestinado a las personas para la salvación. O sea, Dios dijo, este va a ser salvo, este no, él va a ser salvo, ella va a ser salva, ella no. O sea, esta doctrina de la predestinación enseña eso. Y basan o fundamentan su doctrina precisamente en Romanos capítulo 9.
que Dios ya hizo una selección de aquellos que iban a ser salvos y que Cristo solamente murió para aquellos que habrían de ser salvos. Ahora, aunque Dios podía hacerlo, déjeme decirlo contundentemente, que Dios no selecciona a las personas para salvación. Dios no elige o predestina quién habrá de ser salvo o quién no. Oiga, Cristo murió por todos. Cristo murió por mí. La verdad bíblica es que Cristo murió para darnos a nosotros la posibilidad y a cualquiera de ser salvos. Y cada individuo elige o rechaza recibir la salvación. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, Dios se comprometió y prometió una cosa. Ahí en Romanos capítulo 10 verso 9 dice que si confesares, eso es una promesa de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la promesa? Vas a ser salvo. Y eso no lo puedo cuestionar. Esa es la verdad. Cualquiera puede ser salvo. Ahora, escuche bien. No voy a meterme en este tema de la salvación. Estamos hablando del plan de Dios que hizo por ti. Ahora, Dios no elige quién es salvo, pero déjame decirte, Dios sí elige quién va a ejecutar su plan. Eso sí lo hace Dios. Y no está hablando de salvación. Romanos capítulo 9 no está hablando de la salvación. Está hablando de aquellos que van a llevar a cabo su plan redentor. Por ejemplo, pensemos en Abraham. Dios eligió a Abraham y a Sara para que ellos fueran los padres de la nación hebrea y les dio una promesa de un hijo para que ellos creyeran en esa promesa. En Génesis capítulo 17, verso 19 dice: respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Dice: y confirmaré mi pacto con él, con Isaac, el hijo de la promesa, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora, Abraham tuvo muchos hijos. No, hombre, ese Abraham se la creyó. Abraham dice que tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, pero tuvo otros 6 hijos e hijas. En total tuvo 8 hijos. Pero miren, estamos hablando del plan de Dios, no se pierdan. Pero Dios claramente dice en Isaac, la promesa, Isaac va a continuar mi plan, él va a avanzar más en mi plan. Bueno, la esposa, Isaac a los años se casa con Rebeca y resulta ser que cuando está embarazada Rebeca tiene mellizos, tiene a 2, Jacob y Esaú. Y ahí leemos que Dios selecciona a uno de ellos no para que sea salvo, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de quién va a continuar el plan de Dios. Dice que seleccionó a Jacob para continuar el plan. Allí en Romanos capítulo 9, versos 11 al 13 dice: pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, no la salvación, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor: servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, esta frase de que aborreció a Saúl, no lo hemos de interpretar como que Dios odió o odiaba o detestaba a Esaú. La palabra aborrecer significa un grado menor. Cuando Jesús mismo también usó esa palabra: quien no aborrece a padre y madre no es digno de ser mi discípulo.
No significa de odiar, no. Dice de valorar menos. Entonces cuando Dios dice a Jacob aborrecí, lo único que significa es que Dios dijo, Esaú él no va a ser el objeto de mi propósito para que lo cumpla. Ahora, Dios elige a la gente según sus propósitos como Él quiere. Dios no está limitado a consideraciones o presiones humanas. Sus elecciones son gobernadas por sus propias razones y no por los hechos de las personas. Ahora, así como Dios eligió a Abraham, eligió a Isaac, eligió a Jacob, en Cristo Dios te ha elegido a ti también para que cumplas con una asignación dada por Dios dentro de ese plan. Así como el contratista dijo, esta persona es la indicada para llevar a cabo este plan, esta otra persona es la indicada para levantar las bardas, para pintar, para diseñar. Dios ha pensado en ti de forma personal para que tú cumplas una tarea dentro de ese plan de Dios. Tú estás destinado para ser usado por Dios de acuerdo a su plan perfecto. ¿No te parece algo asombroso que Dios haya pensado en ti para decir, él o ella va a cumplir o tiene que cumplir con esta asignación? Dios pensó en ti. Mira, a pesar de tus temores, a pesar de tus miedos, a pesar de tus dudas, a pesar de tus fallas y a pesar de tus pecados, tienes cosas maravillosas que realizar para el reino de Dios. Tus debilidades, tus limitaciones no te impiden cumplir con el propósito de Dios. El propósito de Dios es mucho más grande y Dios por eso murió en la cruz para redimirnos del pecado, para que nada te limite cumplir con ese potencial que Dios ha puesto en tu vida. Ha quitado el pecado, te ha liberado del yugo del mundo, de Satanás, todo. Te puso en libertad para que tú en la libertad le puedas servir a Dios. Tienes un destino ineludible. Tú no puedes victimizarse a ti mismo. No, es que yo nací de un pueblito, es que soy moreno, es que soy blanco, soy bajito, soy hombre, soy mujer, fallo mucho, estoy casado, soy soltero, no tengo dinero, no tengo recursos, nada más estudié la primaria. Es que soy profesionista, o tengo muchos recursos, tengo mucho dinero. ¿Cómo? Tú tienes un destino ineludible. Mire, cuando uno entiende eso, el plan de Dios para su vida, eso le da sentido a todo lo que hacemos. Porque cuando uno dice, bueno, yo estoy en el plan de Dios, nada es casualidad. Así es que, mire, en lo personal, cada vez que escucho que alguien viene de otro estado, es que me vine por X circunstancias, solamente ustedes saben. Pero tú crees que en realidad tú estás aquí en esta iglesia y en esta ciudad por los problemas o las circunstancias que pasaste allá. ¿Tú crees que estás en esta ciudad porque, pues aquí nacieron, aquí están mis papás? Él te escogió a ti, tu familia. ¿Tú crees que el trabajo que tienes ahorita es un asunto del azar? Mire, la gente a veces reniega por el trabajo que tiene o en la colonia en la que vive. Ay, yo quisiera vivir en un fraccionamiento. Ay, estos vecinos. Algunos quisieran vivir en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro. ¿Por qué te pides? Ay, aquí no hay nada. Allá sí voy a prosperar. Allá sí me va a ir bien. Y ahí están
reniegue y reniegue de su condición. Y Dios le está diciendo, ¿hasta cuándo va a entender que yo lo tengo allí con un propósito? Seguramente, mira, las personas que están a tu alrededor, las personas con las que te conectas ahí en tu trabajo, en tu colonia, o en la ciudad, Dios quiere salvar a alguien. Mira, el propósito de Dios es salvar a todos los posibles. Y déjame decirte que la única persona que va a alcanzar para Cristo a las personas que están a tu alrededor, eres tú. ¿O estás esperando que las personas que no conocen de Cristo ahí en la escuela donde están, venga alguien de fuera y se los gane para Cristo o conozcan de Cristo? ¿Estás esperando eso? Que ahí tus vecinos vaya a alguien más de la iglesia y les predique. No. ¿Estás esperando que tu familia que no conoce rechaza a Jesús? ¿Estás esperando que alguien más vaya y les predique? El ideal eres tú, el indicado eres tú. Dios te puso ahí. Mire, tal vez eso sea lo que está impidiéndote a ir a un nivel mayor de prosperidad. De éxito. Él te escogió para un propósito. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que lo hizo pensando, conociéndote muy bien. Híjole. ¿Cómo, pastor? ¿Sabía lo malhumorada que iba a ser? Cuando acepté a Jesús. Hombre, que si lo conocía. Pastor, ¿sabía que yo iba a pecar muchas veces después de que lo aceptaba? Por supuesto. Pastor, ¿sabía que yo voy a ser rebelde cuando perdonó mis pecados? Pues claro. Y aún así te amó. Aún te dijo, tengo propósito para ti, yo tengo un plan para ti, tengo una asignación para ti. ¿No te parece algo maravilloso que Dios siempre nos da oportunidades? ¿Y cómo sabe eso, pastor? Bueno, muy sencillo, Dios no se equivoca. ¿O te crees tan especial? ¿Te crees tan especial como para decir, Dios sí se equivocó conmigo? Porque algunos se creen tan especiales que han fallado tanto al Señor, defraudan tanto a Dios, traicionan tanto a Dios, se han avergonzado de Dios, que se miran al espejo y dicen, yo ya no tengo remedio, Dios se equivocó conmigo. Y sí, qué especial eres. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó contigo. Tal vez en este momento no seas, no estés no seas la persona que quisieras ser o deberías ser, pero considera, mi amado hermano, mi amada hermana, que tus debilidades son una fortaleza mal canalizada. Tus debilidades hoy son una fortaleza mal canalizada. Mira, ¿sabes cómo debes de ver tus debilidades? Como encontrar tu propio potencial. En tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. Dios le dijo, Señor, quítame mis debilidades. Quítame mi insuficiencia. Soy insuficiente en esto, Señor. ¿Y qué le dice Dios? Lo sé. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en... ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice la Escritura, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose o obre el poder de Cristo. Ahora, la pregunta aquí, ¿cómo se perfecciona el poder de Dios en mi debilidad? ¿Cómo? ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios
en mi debilidad. Solamente hay una forma. Una sola forma. Lo acabamos de leer ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 9. ¿Cuál es esa forma? Mirar su gracia. ¿Eres débil en algo? No te machaques. No te autodescartes. No te autoflageles. No te insultes a ti mismo. No te degrades a ti mismo. No te maltrates a ti mismo. No pienses mal de ti. Mira la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Recuerden, la gracia de Dios es la buena disposición de Dios para mi vida. Mira eso. Mira que a pesar de tus insuficiencias, Dios me ama igual, me estima igual, me valora igual. No cambia. Cuando tú miras su gracia, nunca olviden eso, amada iglesia. Cuando tú miras su gracia, Dios mira tu fe. Y es ahí donde se perfecciona el poder de Dios. Mira la misma debilidad que tú puedes odiar o detestar. Es el lugar exacto donde puedes aprovechar la fuerza de Dios. Puede que no te gusten tus debilidades. Es más, hasta los ocultas. Te avergüenzas. Y ahí estás tú, ¿verdad? Empujándote a ser suficiente y fuerte en ti mismo. Nos arengamos diciendo, ahí voy otra vez. Nos arengamos diciendo, la 3556 es la buena. ¿Verdad? Ahora sí voy a orar con más intensidad. Ahora sí voy a ayunar. Ahora sí voy a servir. Ahí estás arengando. Tratando de hacer las cosas por ti mismo, por tu fuerza, por tu capacidad, por tu estrategia. Y Dios dice, ¿por qué no depende de mí? Mira la gracia de Dios y descansa en la gracia de Dios. Termino con esto. ¿Qué es lo que Dios le dio a Abraham? Estamos hablando del plan de Dios. Dios le dio lo suficiente, Dios le dio promesas para que él no se detuviera en el plan que Dios le había diseñado para él. Alguien pudiera pensar, pastor, pero es que yo no tengo las capacidades de Abraham, yo no tengo las riquezas de Abraham, yo no tengo los recursos que Abraham tenía para cumplir ese llamado. Bueno, déjame decirte una cosa, Abraham tampoco las tenía cuando Dios lo llamó. Abraham no tenía juventud, no tenía salud, no tenía hijos y no tenía riquezas. Él ya estaba jubilado ahí a gusto. ¿Sabe lo que esperaba Abraham ya en su vida? Morir. Ahora, por supuesto, nosotros vemos la historia y nos encanta fijarnos en lo que lograron ser. Y a veces decimos, ay, cómo quisiera ser como David. Sí, lo vemos allá en la cumbre. Pero David estuvo también en la falda de la montaña. Ah, como quisiera ser como Josué. Pero Josué también estuvo en la falda de la montaña antes de verlo en la cima. Abraham, antes de llegar a la cima, también estuvo en las faldas de la montaña. A veces nosotros nos frustramos, ¿verdad? Y nos autodescartamos de que nosotros no somos material que Dios puede usar en su reino. ¿Por qué? Porque pensamos que no somos como David, Débora, Josué, Abraham, a Pablo, en su grandeza, en su éxito.
Pero no vemos todo lo que ellos tuvieron que caminar para llegar allá. Abraham no tenía nada. ¿Qué fue lo único que Dios le dio? No le dio primero las riquezas, no le dio primero el hijo, no le dio la juventud, porque le dio juventud. Oiga, piense nada más. Su esposa Sara, de 90 años, alborotando ahí las hormonas de los hombres. 90 años. Debió haber sido una mujer que se rejuveneció. Qué buena noticia es esa, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que le dio a Abraham? No le dio nada de eso para que creyera. Dios no dijo, te doy todo y luego crees. No, Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Qué le dio Dios a Abraham? A ver, ¿qué le dio a Abraham? Cuando estaba en Ur de los Caldeos, ahí Abraham, Dios le aparece, le habla. ¿Qué fue lo que le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Promesas. Promesas. Y más promesas. Promesas. Entonces, amado hermano, amada hermana, ya deja de autodescartarte que tú no eres materia buena en las manos de Dios, porque no eres, o a tu consideración no tienes lo suficiente para ser usado por Dios. ¿Sabes lo único que tú necesitas? ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Promesas para creer. Es que ya estoy viejo. Amado, amada, tienes promesas de rejuvenecer. Yo sé que se oye algo radical. Es que, pastor, estoy enfermo, estoy enferma. ¿Qué es lo que te va a dar Dios? ¿Tu salud? Dios no te va a dar tu salud. ¿Sabes lo que te dio? Una promesa para ser sano. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creer que Dios va a cumplir. Es que estoy soltero, estoy soltera. ¿Sabías que hay promesas para el esposo y la esposa? No presiones. No presiones en el sentido de que le quieras ayudar a Dios como lo hizo Abraham. Tenía la promesa y dijo, a lo mejor, pues no sé, como que Dios anda muy distraído y le voy a dar una ayudadita a Dios. Se mete con la criada, ¿verdad? No quieres ayudar. Si tienes una promesa de Dios, no presiones, ¿eh? Tú créela y sabes, si tú confías de que Dios cumple sus promesas, mira, puede pasar 1 año, 2 años, 3, 4 años, pero Dios las va a cumplir. No te va a dar primero el compañero o la compañera para que luego creas, no. Primero cree. Y así pasa, ¿verdad? Ponemos así muchas limitantes de Dios y esperamos. Es que cometo muchos pecados y esperamos a no cometer ya pecados para poder servir a Dios. Oiga, no. Dios no te va a quitar los pecados. ¿Qué Dios te ha dado? Una promesa. Seguramente. Dios no le dio primero victorias a Abraham. No le dio fama primero, riqueza, salud. Eso lo logró. ¿Sabe cuánto tardó para lograr todo eso? Bueno, en el trayecto él fue experimentando en carne propia las promesas de Dios. Pero fueron 25 años.
Y tú has hecho lo mínimo para recibir lo máximo. No, Dios nos sabe llevar en su proceso también. Ahora, ¿qué es lo que hizo Abraham con la promesa? Hizo una sola cosa relevante en su vida diaria. Dice que él se perfeccionó su fe en Dios. Es lo único que hizo. Lo único que hizo. Para experimentar todas las promesas de Dios. Abraham tuvo éxito y fue bendecido todos sus días porque ninguna incredulidad o desconfianza lo hizo vacilar acerca de las promesas de Dios. Romanos capítulo 4 versos 20 al 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo. Oiga, ¿se imaginan 90 años y con la promesa de un hijo? Dijo, bueno, Dios dijo, él cumple. ¿Falló Abraham? Sí. ¿Pecó Abraham contra Dios? Sí. ¿Tuvo malos ratos, malas situaciones? Sí. Su familia, un familiar de él fue secuestrado. Su esposa fue secuestrada. Él vivió siempre con el temor. Él tuvo temores de las envidias de las personas y lo amenazaban constantemente. Pero ¿sabes qué? Escuche bien, con esta idea voy a terminar. Pero a pesar de todas esas situaciones difíciles, Abraham nunca se permitió pensar mal de Dios. Eso es lo que significa creer. Mira, amado hermano, tú puedes pensar mal de tu situación. Hasta puedes pensar mal de las otras personas. Pero en el nombre de Jesús, te digo, nunca te permitas pensar mal de Dios. Nunca. Nunca. Nunca empieces a pensar, es que, bueno, a lo mejor Dios quiere mantenerme así mal. Es que a lo mejor Dios quiere mantenerme así enfermo. Es que Dios a lo mejor quiere que mi matrimonio esté así en esa situación. Es que a lo mejor Dios quiere que mis hijos no se salven. Es que a lo mejor Dios quiere que no tenga los recursos suficientes. Nunca te permitas pensar mal de Dios. Nunca. Creer es eso. Nunca permitirme en mis pensamientos pensar mal de Dios. Nunca. En eso es perfeccionar la fe en Dios, como lo hizo Abraham. Josué dijo, al final de sus días, dijo, Dios ha cumplido cada una de las promesas que Dios ha hecho. Confía en Dios. Perfecciona tu fe cada día. Puestos de pie.